Levadura fresca de panadero, levadura seca de panadero. Luego están las mal llamadas levaduras, que en realidad son polvos químicos que no fermentan la masa, Royal o de marca blanca, que no están especialmente indicados para hacer pan precisamente. Las gaseosas de toda la vida, que también se suele usar para bizcochos, pero que también sirven para hacer pan. Luego tenemos la masa madre, lo único que esto requiere unos días de preparación, pero es muy posible que por las circunstancias que estamos ahora mismo no tengas ninguna de estas opciones de levadura. ¿Qué puedes hacer? Bueno, casi seguro que puedes conseguir cerveza. Bueno, pues con cerveza y harina te informo que puedes hacer pan. Bueno, soy Fernando y estás en Recetas que Funcionan. Si eres uno de los afortunados que en este tiempo tienes levadura de panadero, ya sea seca o fresca, te recuerdo que en el canal tienes más de 100 recetas diferentes de pan, de todos los niveles, principiante, experto, hechos con levadura seca, con levadura fresca e incluso con masa madre. Pero te animo a que veas el final del vídeo, porque en el final del vídeo te voy a explicar cómo este mismo pan que vamos a hacer con cerveza, también si quieres o si tienes levadura, lo puedes hacer con levadura de panadero. Y bueno, te recuerdo que me tienes que seguir en mi cuenta de Instagram. Te lo digo porque dispones de un chat muy bueno en el que puedes hacerme todo tipo de consultas y te puedo ayudar en las recetas de pan, ahora que estamos todos con la locura del pan. Bueno, no me entretengo más y te recuerdo que vamos a hacer un delicioso pan casero con cerveza, nada de levadura, solo con cerveza. Vamos con los ingredientes. Hoy toca el maravilloso pan con cerveza, otra receta que funciona. Un pan en el que sustituimos la levadura por cerveza. Y por supuesto puedes usar la que tengas en casa, pero eso sí, tiene que estar a temperatura ambiente. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la primera parte de la receta, que se conoce como prefermento. Y vas a ver cómo es muy sencillo de preparar. En un recipiente amplio ponemos la harina. Es una harina de trigo de todo uso, la común aquí en España. Le he puesto una cucharadita de azúcar. Removemos bien y a continuación añadimos la cerveza, que te recuerdo tiene que estar a temperatura ambiente. Y con la ayuda de unas varillas o de una cuchara removemos bien. El objetivo, que se integre completamente la harina en nuestro prefermento. Y es muy importante que este prefermento esté siempre lo más caliente posible. Y vamos a tener que dejar reposar el prefermento toda la noche, así que lo recomendable es hacer este prefermento justo el día antes de hacer el pan. Lo tapamos y lo ponemos en el lugar más cálido. Y aquí tiene los ingredientes que vas a necesitar para hacer la masa final, es decir, utilizando el prefermento. Ya ha pasado toda la noche y fíjate cómo en nuestro prefermento tenemos burbujas, señal de que ha habido un poco de fermentación durante la noche en el prefermento. Y vamos a preparar la masa final, que te imaginarás va a ser muy sencillo. En un recipiente amplio vamos a añadir primero el prefermento. Como tendrá un aspecto o una textura muy pegajosa, le vamos a poner el agua, que está tibia. Aprovechamos bien todo este prefermento donde se ha producido un poquito de fermentación durante el descanso de la noche y removemos completamente hasta que esté todo bien disuelto en el agua tibia. Y para reforzar el efecto, sobre todo en el horneado, le vamos a poner el equivalente a una cucharadita de bicarbonato, que son como unos 5 gramos, y seguimos removiendo con la ayuda de una cuchara. Y ya por último vamos a poner la harina. Te recuerdo que estoy utilizando una harina común, ya que ahora mismo con el tema de lo que estamos pasando de la pandemia, prácticamente no se encuentra harina, así que es harina común de 10% de proteína. Removemos bien y por último le pondremos la sal. Con la ayuda de la cuchara vamos mezclando y haciendo la primera parte del amasado, que se conoce como frexado, que simplemente consiste en incorporar toda la harina a la masa final.
Y una vez incorporada la harina, vamos a empezar con el amasado propiamente dicho. Este pan te tomará aproximadamente unos 8 minutos a mano el amasado. Vamos a empezar con la técnica del amasado francés, ya que al principio la masa estará un poquito pegajosa. Como ves, simplemente consiste en levantar la masa de la mesa de trabajo, lanzarla por encima y darle la vuelta. Es bastante sencillo. Y también puede ser bastante útil utilizar una rasqueta o una espátula para ayudarte a despegar la masa durante el amasado. Vas a ver cómo poco a poco te irá costando menos y ya podrás utilizar otras técnicas como estirar la masa hacia afuera, luego hacia adentro y darle la vuelta. Y como te decía anteriormente, en unos 8 minutos de amasado tendremos ya la masa bastante lista. La vamos a bolear y le dejaremos el último reposo. Sí, has oído bien. Esta masa solo tiene 2 reposos, el de prefermento y la masa en bloque. Y este último fermento lo vamos a hacer en el mismo bol donde hemos hecho la masa, a la que le vamos a poner un poquito de harina para evitar que se nos pegue tanto en la parte de abajo como por arriba. Lo taparemos y lo dejaremos 3 horas, siempre en el lugar más cálido que puedas. Cuando pase o esté a punto de llegar a las 3 horas, ya podemos ir precalentando el horno, ya que le vamos a dar la forma y va a ir directo al horno. Así que nos ayudamos con un poquito de harina y vamos a despegar completamente la masa. Y vamos a darle la primera forma. En este vídeo te voy a enseñar 2 formas diferentes para darle al pan. Si te fijas, estiramos la masa suavemente y le damos forma de triángulo. Y empezamos a enrollar y con la ayuda de los dedos vamos creando tensión y cerrando completamente la masa y le dejamos esta forma rectangular. Nos aseguramos de que queda bien cerrado y el cierre lo ponemos por abajo. Lo colocamos ya directamente en la bandeja donde lo vamos a hornear con papel de hornear para evitar que se nos pegue. Con la ayuda de un cuchillo o una cuchilla le hacemos un corte justo por encima y ya estamos listos para llevarlo al horno, que tenemos a 200 grados centígrados bien caliente, con la bandeja también bien caliente, y le vamos a poner bastante cantidad de agua pulverizada justo por encima. Y vas a ver cómo en este tiempo el pan va a crecer hacia arriba, greñará y empezará a tostarse. Te recuerdo que la temperatura son 2 diferentes, 10 minutos a 200 y 30 a 180, y ahí tienes el resultado final del pan. Al no llevar nada que sujete el pan, se abre un poquito hacia los lados. Aquí tienes la segunda forma, que para mí es la que más me gusta. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Con la ayuda de un poquito de harina y la rasqueta sacamos la masa del bol. Y para evitar que la masa se nos expanda hacia los lados durante el horneado, lo que voy a hacer es darle forma de barra. Si te fijas, le quito la harina que sobra justo por encima para que no tenga harina luego cuando lo abra, y lo voy enrollando sobre sí mismo, aplastando con los dedos y asegurándome de que queda bien cerrado, el cierre bien cerrado y siempre hacia abajo. Estiramos y le damos forma de barra con las puntas finas y lo vamos a poner en una baguetera. Gracias a la baguetera el pan va a crecer más hacia arriba y no se abrirá a los lados y va a tener una forma mucho más bonita. Y volveremos a repetir el mismo proceso que con la otra forma. Con la ayuda de una cuchilla o un cuchillo le hacemos justamente el corte por arriba. Con el horno también bien caliente a 200 grados, la bandeja bien caliente, ponemos la baguetera justo encima y le ponemos una buena cantidad de agua pulverizada con la ayuda de un spray. Vamos a generar una buena cantidad de vapor. Y fíjate cómo va a crecer mucho más hacia arriba, va a greñar o a abrir y va a tener un aspecto muchísimo más profesional. Por eso una baguetera que es bastante económica merece la pena, sobre todo si haces pan en casa. Y fíjate en el resultado final, ¿verdad que tiene buen aspecto? Que tiene un aspecto además mucho más profesional. Bueno, la pena también es que no puedes olerlo, porque te aseguro que huele maravillosamente y queda un pan súper crujiente. Fíjate la diferencia con el otro. Al no llevar nada que lo sujete, se expande más hacia los lados y no queda con una forma tan atractiva. Pero bueno, te doy las 2 opciones para que hagas la que prefieras. Y te animo a que sigas viendo el vídeo, porque vas a ver cómo queda este pan súper crujiente, que además te recuerdo que no lleva nada de levadura, solo con cerveza. Y escuches cómo cruje y sobre todo el aspecto que tiene. Ahora eso sí, te tengo que avisar, la miga evidentemente no va a quedar igual que un pan hecho con levadura de panadero. Pero bueno, te voy a explicar todo esto justo después de que escuches este crujido.
Bueno, quiero explicarte el por qué he utilizado cerveza para hacer el pan. Bueno, también te digo que puedes utilizar cualquier cerveza, la que tengas en casa. La explicación es muy sencilla. Lo que llamamos comúnmente levadura para pan, en realidad es levadura de cerveza. O sea, esta levadura se utiliza para elaborar la cerveza. Entonces, en la cerveza tenemos una muy pequeña cantidad de levadura. Además, la cerveza contiene alcohol, algo fundamental para producir la fermentación en el pan, ya que con la fermentación se produce CO2 y alcohol. Así que de esta forma vamos a conseguir un poquito de esponjosidad en el pan. Esto va a ser más evidente cuando hornees el pan, es decir, no esperes una fermentación como con levadura normal, porque en realidad la fermentación va a ser muy ligera. Por eso el resultado final del pan es una miga más compacta. No te asustes porque es normal. En el resultado final vamos a tener un pan delicioso, bien crujiente, con un aspecto fantástico, pero que la miga va a ser más densa. Estoy casi seguro que me lo vas a preguntar. ¿Este pan lo pueden tomar los niños? Sin ningún problema. No te preocupes porque tanto en la fermentación como al final en el horneado el alcohol se evapora completamente y además no va a tener sabor a cerveza, va a tener un sabor, el pan, fantástico, pero va a ser el sabor de pan que estás habituado. Como has visto, en el vídeo te he enseñado dos formas diferentes de darle la forma final al pan. Evidentemente puedes usar la que prefieras. Si te resulta más fácil darle la forma redonda, también lo podrías hacer sin ningún problema. Y bueno, si eres de los afortunados que tienes levadura en casa, ya sea fresca o seca, puedes utilizar un poquito de levadura para conseguir una miga más esponjosa. Si tienes levadura seca de panadero, al prefermento simplemente añádele 1 gramo de esta levadura, que es aproximadamente media cucharadita. O si dispones de esta levadura, tendrías que añadirle 3 gramos, como un trocito, una esquinita aproximadamente. De esta forma vas a conseguir más esponjosidad. Y sobre todo, en el levado final, cuando ya le has dado la forma al pan, sí tendrías que dejarlo reposar unos 30 minutos en un lugar cálido. Y te va a salir un pan de cerveza, bueno, maravilloso. Y como te he dicho al principio del vídeo, ahora estamos en la locura de hacer pan casero. Así que te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, ya que ahí tienes el chat donde me puedes mandar fotografías o vídeos del momento de elaboración del pan. Y yo te puedo ayudar. Además, ahora que tenemos tiempo, también es un buen momento para empezar a hacer tu propia masa madre. En Instagram tienes 6 vídeos explicándote paso a paso cómo hacer masa madre en tu casa. Y aparte con el chat, también te puedo ayudar. Así que ya sabes, sígueme en Instagram, no te lo pierdas. Bueno, si te ha gustado la receta, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si te queda alguna duda, ponme un comentario. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.